Pensemos por un momento en la Palestina del siglo I, una provincia, más bien una olla a presión bajo el dominio del Imperio Romano. Y justo ahí, en medio de todo ese caos, aparece una figura cuyo mensaje lo va a cambiar todo. Vamos a intentar entender la vida de Jesús de Nazaret, pero no solo como un icono religioso, sino como una fuerza filosófica que nace precisamente en un mundo a punto de estallar. Es que la idea de que una sola persona cambiaría para siempre el curso de la historia humana es inmensa. Para entender cómo algo así pudo suceder, vamos a seguir un camino bastante claro. Primero, nos meteremos de lleno en su mundo, en el contexto. Después, seguiremos los pasos de su misión, analizaremos el corazón de su mensaje, veremos cómo se produce esa confrontación final y, por último, reflexionaremos sobre el legado que ha llegado hasta hoy. Venga, pues empecemos por el principio, por el contexto. La Palestina del siglo I era una verdadera encrucijada de tensiones. Llevaba ocupada por Roma desde el año 63 a.C. y era literalmente un crisol donde chocaban facciones, ideologías y filosofías. Uno podría pensar que con la ocupación romana, la sociedad judía sería una piña contra el invasor, ¿verdad? Pues nada más lejos de la realidad. Fijaos, la sociedad estaba completamente fragmentada. Teníamos a los saduceos, la élite, que básicamente colaboraban con Roma para no perder su estatus. Luego los fariseos, muy centrados en la ley. Por otro lado, los esenios, que se marchaban al desierto a esperar al Mesías. Y ya en el otro extremo, los celotes, que lo que querían era la rebelión violenta. Vamos, un auténtico polvorín social y espiritual. Pero el conflicto no era solo político, ojo, era una auténtica batalla de ideas. Por un lado, la fe judía tradicional, con su monoteísmo y esa esperanza en un Mesías salvador, y por otro, la cultura griega, el helenismo, que lo impregnaba todo con su filosofía, su razón, su estoicismo. Y es justo en este choque de mundos donde van a hacer un mensaje radicalmente nuevo. Bien, con el escenario ya montado, pasemos ahora a la aparición de la figura central. Una figura cuya vida temprana estuvo marcada, desde el principio, tanto por la profecía como por un peligro muy real, un peligro mortal. Nace en Belén en unas circunstancias de lo más humildes, todo por un censo que había ordenado el emperador Augusto. Pero su llegada, por humilde que fuera, se ve de inmediato como una amenaza. El rey local, el famosamente paranoico Herodes el Grande, teme que este nuevo rey de los judíos le pueda quitar el trono. Después de una huida a Egipto para escapar de la furia de Herodes, su familia vuelve y se instala en Nazaret, que por entonces era un pueblo bastante insignificante. Y allí pasa casi 30 años. 3 décadas de anonimato, en silencio, un periodo larguísimo de preparación antes de que todo comience. Es que su crianza es la de una familia de clase trabajadora. Aprende el oficio de su padre, José, que era un tectón. Esta es la palabra griega que se usaba para un artesano, un constructor, ya sabes, un carpintero o un albañil. Una vida de trabajo manual, totalmente alejada de los centros de poder de Jerusalén. Y de repente ese largo silencio se rompe, y lo hace de una forma muy potente, a orillas del río Jordán. Allí está su primo, Juan el Bautista, que predicaba la llegada inminente del Mesías. Jesús va a que lo bautice, y justo en ese momento se dice que una voz celestial declara: «Este es mi Hijo amado». Su vida pública por fin había comenzado. ¿Y qué es lo primero que hace? Pues se retira 40 días al desierto, una prueba espiritual en toda regla. Allí rechaza 3 tentaciones, que son en realidad 3 modelos de Mesías: el que soluciona los problemas materiales, el que busca el espectáculo y la fama, y el que quiere el poder político. Al rechazarlas, define la esencia de su misión. Vale, entonces, aquí viene lo crucial. ¿Qué tenía su mensaje para ser tan rompedor, tan disruptivo para el orden establecido de la época? El núcleo de todo está en el famoso Sermón de la Montaña. Con las bienaventuranzas, lo que hace es darle la vuelta a la tortilla por completo. Pone el sistema de valores de su mundo patas arriba. En una sociedad que admiraba la fuerza, el poder y la riqueza, él viene y dice que los verdaderos afortunados son los humildes, los que sufren, los marginados. Es una inversión total. Y aquí vemos otro de los grandes cambios filosóficos. Abandona por completo la ley de la venganza, la del ojo por ojo, y en su lugar propone algo radical: el perdón y la no violencia. La idea de que al mal no se le devuelve con más mal, sino que se responde con el bien. De hecho, toda la complejísima ley judía, que tenía cientos y cientos de normas, él la simplifica, la destila, hasta dejarla en solo 2 principios, 2 ideas que lo son todo. Y son estos 2. Amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Con esto, el foco cambia por completo. Ya no va tanto de cumplir reglas externas, sino de cultivar algo interno: el amor, la compasión.
Y un amor, además, que no entiende de barreras, como deja clarísimo en la parábola del buen samaritano. Claro, un mensaje tan radical, tan a la contra de lo establecido, tenía que llevar inevitablemente a una confrontación. Y esa colisión, ese choque de trenes, llega cuando entra en el mismísimo centro del poder, Jerusalén. El ambiente en Jerusalén durante la semana de la Pascua estaba cargadísimo. Su entrada en la ciudad, montado en un burro, que era un símbolo de humildad pero también de realeza mesiánica, fue interpretada por la gente como la llegada de su rey. Y esto, claro, era un desafío directo, tanto para el poder romano como para la élite religiosa judía. Sus enemigos, claro, intentaron tenderle una trampa. Le lanzan esta pregunta, que era una pregunta envenenada. Estaba pensada para no tener salida. Si decía que no, era un traidor a Roma. Si decía que sí, se ponía en contra del pueblo, que odiaba los impuestos. Y su respuesta es magistral. No solo consigue esquivar la trampa política, sino que además establece un principio muy profundo sobre la lealtad. Viene a decir que hay un ámbito para la autoridad civil, sí, pero que la lealtad última, la más importante, pertenece a una esfera superior, a la de Dios. En la última cena, justo durante la Pascua judía, establece lo que él llama un nuevo pacto, que queda simbolizado en el pan y el vino. Y es en esa cena, en un momento muy íntimo con los suyos, donde predice su propia traición y anuncia los terribles acontecimientos que están a punto de ocurrir. El acto final de su vida se va a convertir en la piedra angular, en el evento fundacional de un movimiento que, con el paso de los siglos, acabaría por reconfigurar el mapa del mundo. Esta secuencia es vertiginosa. El arresto, un juicio lleno de irregularidades, la ejecución por crucifixión, un castigo romano brutal, y después la proclamación de su resurrección por parte de sus seguidores. Esto lo cambió absolutamente todo. Transformó a un pequeño grupo de discípulos muertos de miedo en un movimiento global e imparable. Su muerte se reinterpretó como un sacrificio que redimía a la humanidad. Y si avanzamos hasta hoy, vemos que aquella filosofía que empezó con un solo hombre en una provincia olvidada del Imperio Romano hace más de 2000 años, pues sigue influyendo en la vida de miles de millones de personas y es la base de la religión más extendida del planeta. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que va más allá de la religión. Dejando a un lado la fe, ¿qué queda hoy de esas ideas? ¿Qué perdura de su legado filosófico sobre el amor, el perdón, la humildad, la defensa de los débiles? Es una cuestión que 2 milenios más tarde sigue resonando con una fuerza increíble.